El siguiente relato se llama El cine mudo. Siempre me han gustado las películas antiguas de terror, pero nunca fui un entusiasta del cine mudo. Simplemente los encontré demasiado artísticos y extraños para disfrutarlos realmente. Es como ver una película de la era sonora donde todos han sido reemplazados por mimos y con una calidad de cámara pésima. Aunque hay que respetar películas como Nosferatu y El Golem por seguir siendo tan icónicas y tener lanzamientos en Blu-ray, y gracias a los foros de internet tengo algunos conocimientos sobre el tema. De todos modos, ¿alguna vez has oído historias de esos oscuros museos de Europa del Este, que supuestamente albergan todo tipo de grabados perdidos hace mucho tiempo? Y también pensé que era poco probable. Estaba de vacaciones en Budapest para visitar a unos parientes lejanos, a quienes no había visto en años. Mi familia ha vivido en Estados Unidos desde la década de 1910, por lo que nunca antes había estado en Hungría, aunque mi primo tercero y su esposa habían venido a Estados Unidos un par de veces. Era mi primera noche en Budapest y me alojaba en un hotel económico en las afueras del centro de la ciudad. Cuando desperté, lo primero que vi fue la nieve que cubría suavemente todo el exterior. Después de levantarme, decidí que primero vería algunos lugares famosos, ya que mi cita con mi prima tercera era hasta mañana. Después de ver algunos lugares famosos y ver muchas veces cómo los edificios de influencia occidental y losas de concreto soviéticas se abrían paso entre sí, decidí que era hora de regresar a mi habitación de hotel. Ya me acercaba a la zona cuando me topé con un anuncio. Era un cartel descolorido que me llamó la atención por las extrañas imágenes en blanco y negro que mostraba un rostro triste, parecido a un mimo, rodeado de lo que debían ser fotogramas de películas antiguas. Encima había algo escrito en cirílico que no podía entender. No muy atractivo. Estaba a punto de seguir adelante cuando vi que había una pequeña traducción al inglés debajo, que decía: Instituto de Cine Mudo de Budapest, Milagros de la Edad Moderna. Me reí. No parecía muy impresionante. Así que me fui a mi apartamento y envié algunos mensajes de texto a mis compañeros, hasta que me dejé caer en la cama. Estudié los patrones de las sábanas mientras pensaba en todo lo que había visto hoy. Pero al final ni siquiera eso me salvó del aburrimiento, hasta que la imagen del viejo cartel volvió a aparecer en mi cabeza. ¿Para qué era esa cosa de todos modos? Probablemente solo algunas películas antiguas. ¿Qué más podría ser? ¿Libros? ¿Carros de carreras? El cartel era bastante obvio. De todos modos, no es que pudiera ver nada de eso, esas huellas tenían que estar casi muertas. O tal vez lo haría, y sería una de esas locas películas alemanas. Empecé a sentir curiosidad, tal vez habría algunas exclusivas que nunca se publicaron en línea. Pensé, no podría ser peor que estar sentado aquí todo el tiempo, ¿verdad? Así que alrededor de las 3 en punto volví a salir a donde vi el cartel. Los ojos del triste mimo me saludaron a lo lejos y apenas pude distinguir la dirección debajo de todas las fotografías. No lo mostraré aquí. No quiero que nadie más pase por esto, ni siquiera aquellos que tienen una curiosidad morbosa hasta el punto de la estupidez. Después de investigar un poco, finalmente encontré la ubicación de la calle en el mapa. Lo único que diré al respecto es que estaba lejos de la propia Budapest. Tomé un viaje en autobús por las calles nevadas, los hermosos campos y, finalmente, el autobús me dejó en lo que parecía un antiguo almacén en un barrio lleno de viejos edificios de hormigón sin rasgos distintivos. Este realmente no parecía lugar para un museo de arte. Por un momento pensé en esperar a que el siguiente autobús me recogiera de nuevo, pero ahora tenía demasiada curiosidad. No vine hasta aquí por nada. Mientras miraba un poco a mi alrededor, noté que esta parte de la ciudad parecía estar tranquila. Apenas veía gente en la calle, y cuando lo hacía, normalmente era una persona sin hogar que pasaba silenciosamente, tratándome como si no existiera. Los edificios parecían descoloridos, fuera de uso o simplemente abandonados. Un par de calles vacías después, me encontré frente a lo que tenía que ser el museo. Con toda la arquitectura concreta, se parecía a los otros edificios. Las ventanas estaban descoloridas y rayadas, había grafitis en las paredes y pequeñas grietas en las paredes de concreto, pero parecía que todavía estaba en uso.
Sobre las puertas dobles había un cartel con texto en cirílico, probablemente con el título del museo. Después de respirar profundamente, abrí una de las puertas y entré. En el interior había lo que parecía el vestíbulo de una recepcionista, pero no había nadie alrededor. Las paredes estaban blancas, sucias y completamente vacías. Una vez más, consideré irme ahora porque probablemente todo este lugar estaba abandonado, pero luego vi que el mostrador del vestíbulo tenía un timbre que podía tocar. Lo hice y el eco me provocó un escalofrío. ¿Quién sabía si este edificio estaba siquiera habitado? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos cada vez más fuertes. Me di vuelta y vi a un hombre barbudo con un viejo traje de negocios entrar a la habitación desde el pasillo. Me frunció el ceño con sus ojos negro carbón con una emoción imposible de determinar. Después de un silencio incómodo, comenzó a hablar rápidamente en húngaro, señalando salvajemente con sus manos hacia el pasillo y luego hacia mí. Intenté decirle que no podía entenderlo, pero él se estaba volviendo más salvaje a cada segundo, gritándome y obligándome a acercarme a la puerta. Finalmente, rápidamente saqué algunos billetes de forint de mi bolsillo y se los mostré, y él pareció calmarse. Después de levantar 5 dedos para determinar cuántos billetes quería, me permitieron entrar. Me llevaron a un pasillo blanco que conducía a una sala de fotogramas de películas mudas, una de las cuales reconocí como Bela Lugosi, el hombre que interpretó la versión icónica de Drácula. Sin embargo, el texto a continuación, que por alguna razón estaba en letras latinas, simplemente decía Aristide Oult a Select Kiralia. Había otras fotogramas de películas más conocidas, como el Golem. Una foto particularmente extraña era la de Orlok, el vampiro de Nosferatu, mirando a la cámara desde una aldea vacía. No recordaba haber visto esto en la película original y me sentí profundamente desconcertado, pero estaba a punto de descubrir que esto era lo menos extraño de lo que este museo tenía para ofrecer. Mientras regresaba al pasillo, descubrí que el recepcionista todavía estaba al otro lado del pasillo, mirándome sin parpadear, como si quisiera algo de mí. Lo saludé con la mano, pero nada de lo que hice pareció afectarlo. Por un momento pensé en acercarme a él, pero no podía hacerlo. Después de un silencio incómodo, pasé a la siguiente habitación. Inmediatamente me llamó la atención una foto enorme de un hombre con dientes afilados y un sombrero de copa. Me resultaba familiar, pero no me atreví a recordarlo. Londres después de medianoche. Habló una voz chirriante detrás de mí. Me di vuelta y vi a un anciano con un bastón, sonriéndome. Sí. Le respondí. Ahora recuerdo, pero esta es una película perdida, ¿no? Es lo que pensaba. Respondió. ¿Hasta ahora? Señaló una copia de la película encerrada debajo del fotograma. Eso es imposible. La última copia se quemó hace años. Aparentemente no. ¿Cómo sabrías? Estoy aquí en nombre de la NFPF, específicamente para encontrar esta impresión. Hacía tiempo que habíamos renunciado a recuperar una película tan buscada como esta, hasta que el mes pasado recibí un aviso de un colaborador anónimo de que podríamos haber pasado por alto algunos lugares. Nos quedamos en silencio por un rato, mientras sentía el peso de este asunto hundirse. Entonces, ¿qué pasa después? Yo pregunté. He estado tratando de negociar con él. Con la persona que dirige este lugar, pero no parece muy receptivo. No sé si siquiera comprende lo valioso que es en realidad cualquier cosa en este museo. Es un hombre bastante excéntrico, creo. Incluso él mismo jugó con algunas cámaras. Señaló un rollo de película encerrado en un rincón de la habitación. Nada de lo que le propongo parece atravesarle el cráneo, no estoy seguro de hasta qué punto puede entender inglés. Llevo días discutiendo con él dentro de este lugar extraño, aislado, sin avances. Se quedó en silencio. Hay que recuperar el aliento de vez en cuando. Espera aquí, veré si puedo hacerle entrar en razón. Y así el viejo me dejó en compañía de las viejas e inquietantes imágenes fijas. Después de pasear un poco más por el museo, descubrí más fotogramas de películas famosas que había considerado perdidas, como Salvados del Titanic y La muerte de Drácula.
Rápidamente me cansé de este ambiente blanco y estéril sin nada más que imágenes fijas desconcertantes y paredes de texto cirílico para hacerme compañía. Ya estaba considerando irme cuando escuché una voz directamente detrás de mí. Ahora transmitiremos películas. Dándome la vuelta lentamente, miré directamente al rostro impasible del recepcionista. Como no pude haberlo oído llegar. Jesús, me asustaste. Susurré. El hombre frunció el ceño. Transmitimos ahora. Me dijo, esta vez más lento y más pesado. Debería haber corrido hacia allí en ese momento, pero siendo tan idiota como era, me sentí intimidado y lo seguí. Me llevó a lo que parecía una especie de minicine. Un pequeño proyector de cine con unas 20 sillas y sin ventanas. Me hizo un gesto para que me sentara mientras él ponía una película en el proyector. Entrecerré los ojos. ¿Era la película que el anciano había señalado? ¿Qué estaría haciendo ahora, de todos modos? Pero mis pensamientos fueron interrumpidos por el ruido del proyector y la película comenzó. Había una tarjeta de título estilizada que simplemente decía: Los sueños del calvo. Entonces comenzó la verdadera película. Vi tomas en blanco y negro de vastas ciudades abandonadas, mucho más modernas de lo que se podría haber filmado en ese momento. Enormes rascacielos, agrietados, en descomposición y cubiertos de arcilla y polvo. Inmensos suburbios inundados de arena, plagados de esqueletos humanos. El sol brillaba más de lo que jamás había visto, revelando cada detalle espantoso. Mis ojos estaban pegados a la pantalla, esto era irreal. Luego, la película se puso bruscamente en negro, lo que me despertó de mi trance. Miré a mi alrededor y vi que el recepcionista ya no estaba. Escuché que el proyector todavía estaba funcionando y, efectivamente, la película continuó. Esta vez, la cámara avanzaba lentamente por un pasillo redondo lleno de ventanas. Me desconcertó antes de darme cuenta de que era un avión, algo más que era demasiado nuevo para una película muda. Mientras la cámara seguía avanzando y lentamente subía y bajaba, me di cuenta de que estaba destinada a ser en primera persona. Vi la cámara bajar y enfocar un reloj. Eso se parecía exactamente al mío. No sabía qué pensar de esto. Después de un rato, la cámara se hizo a un lado y descendió, como si la persona a la que debía representar estuviera sentada en uno de los asientos. Con el tiempo, me di cuenta de que cada vez más posesiones de la persona eran idénticas a las mías. Su maletín, su ropa y su billetera, que abrió revelando una foto de mi esposa. Me quedé paralizado. Por un momento consideré que toda esta experiencia había sido un sueño extraño, pero sabía que no podía hacerlo. Se sentía demasiado real. Vi el avión despegar y, durante un tiempo, no pasó nada significativo en la pantalla, pero no quería irme. Quería ver qué me iba a pasar. De repente, noté que el patrón de las nubes había cambiado. El avión se movía hacia abajo. Al principio apenas se notaba, pero pronto vi pequeños objetos cayendo hacia la parte delantera del avión. Poco a poco, vi que la gente en el avión se ponía cada vez más nerviosa, hasta que empezaron a asustarse, incluido yo mismo. La cámara comenzó a temblar salvajemente y a acelerar hacia un lugar en particular, cada vez más rápido, hasta que la luz del avión se atenuó y la pantalla se volvió negra en un instante. Noté que estaba sudando mientras salía lentamente de mi trance. Necesitaba salir de este lugar, ahora mismo. Salí corriendo del cine como un animal acorralado, por los pasillos con fotogramas en blanco y negro hasta llegar al vestíbulo del recepcionista, donde me detuve un segundo para recuperar el aliento. Estaba a punto de abrir la puerta cuando vi un bastón abandonado, tirado en el suelo como si lo hubieran tirado. El anciano. Cuando me di cuenta de lo que esto significaba, salí rápidamente por la puerta. No quería volver a estar cerca de este lugar nunca más. Después de esperar ansiosamente en la parada de autobús, tomé el autobús de regreso al centro de la ciudad. Mientras caminaba de regreso a mi hotel, noté que el cartel que me llevaba al museo había desapareció como si nunca hubiera existido. Estoy en casa de mi prima tercera hora. Llevo aquí unas semanas intentando olvidar lo que pasó.
Ella y su familia han sido muy hospitalarios y amables, pero siento que poco a poco se están cansando de mi presencia. Al final tendré que tomar el avión de regreso a casa. Tengo problemas para dormir por las noches por lo que pasó en el museo, e incluso con mi familia no me siento seguro. Aún así, estoy tratando de disfrutar los días que paso aquí, porque sé que serán los últimos.